La oportunidad que me embarga es de que hay que recordar la trayectoria de su trabajo que hizo en Lima Este, principalmente pues en las zonas de Horacio Ceballos, Huaycán, distrito de Atevitarte. Eh, Huaycán cumple 41 años, ingeniero. Pienso que le trae mucho recuerdo, mucha nostalgia por el trabajo que ha realizado en esa zona cuando tuvo esa oportunidad de aportar, pues, ¿no?, en ese sector, y creo que hay mucho que hablar. Pero principalmente, ¿cuál sería tu mensaje por los 41 años que cumple la comunidad autogestionaria de Huaycán? En primer lugar, mi saludo y reconocimiento a ese pujante pueblo, que quién se va a imaginar que hace 41 años emergió realmente en una zona árida, llena de piedras, un camino que no era que ni siquiera carretera, ¿no? Pero con gente voluntariosa que quería un techo. Y ocuparon, y bueno, y hoy día, hace como un mes, he estado por allá, visité, y ahora un pueblo pujante realmente que ha cambiado absolutamente, ¿no?, muchísimo de lo que era, y con un crecimiento vertiginoso, que ahora ya está bastante poblado, y que yo supongo que de acá a unos cuantos años va a ser un distrito, ¿no? Porque eso es lo que se merece. Ahí tiene Huaycán, Horacio Ceballos, que es la otra quebrada, o la otra población, ¿no?, que está en Huaycán, en una quebrada. Realmente me trae muchos recuerdos. ¿Por qué? Porque pues soy un hijo del pueblo, y como profesor universitario también visitamos allí para tratar de hacer algunos trabajos de siembra de árboles por parte de la Universidad Agraria de La Molina. Porque cuando era rector el ingeniero Alberto Fujimori, él me designó como director de proyección social de acá de la universidad, y diseñé el programa de Lima Te Quiero Verde, que significaba la siembra de plantones en asentamientos humanos, en colegios, en escuelas y en algunas avenidas, para que haya vida, árboles, y de paso comenzar a enseñar a los jóvenes que deben cuidar un árbol, porque ese árbol va a absorber el CO2, que es contaminación, y de paso va a liberar oxígeno, y sobre todo que consideren que ese arbolito tiene vida. Los niños que sepan cuidarlo, sepan echarle su agüita. ¿Por qué? Porque es una planta, es un ser vivo. También el objetivo era educar a los niños. Y ahí yo he visto a lo largo de todo Lima, me recuerdo siempre, periférica, y veo muchísimos árboles de esos que plantamos en colegios, en asentamientos humanos, etcétera, porque se tiene que trabajar mucho en ello. Pero desde esa época conozco la evolución de Huaycán, y me uno a las felicitaciones, a las congratulaciones y a los festejos que puede haber por estos 41 años de vida de este pujante pueblo, de esta gente emprendedora, de nuestra gente emprendedora, que muchos de ellos son serranos, como yo. Yo soy serrano de Cajamarca, pero ahí somos emprendedores, somos trabajadores, somos pujantes, somos perseverantes, y eso es lo que realmente me complace. Y felicitaciones a cada uno de los pobladores de este pujante pueblo de Huaycán por sus 41 años de vida. Y estoy seguro que con el devenir de los años este pueblo va a seguir creciendo, va a seguir mejorando, porque esto se hace con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, y el Estado tiene que brindar los servicios necesarios que requiera el pueblo. Yo recuerdo también el año 90, cuando el presidente Fujimori acompañé esa zona y ofreció ahí en la quebrada, en la zona de Horacio Ceballos, que era un pueblito también naciente, ofreció un colegio que yo no creo que nadie le creyó, ¿no? Pero ahí participé, me encargó expresamente, y lo comenzamos a hacer. Y tal es así que coordinación con el pueblo, con los padres de familia, y el presidente de padres de familia, que era un señor, un joven
padre de familia apellidado Pipa, fue que trabajamos de la mano con todos los dirigentes. Se definió el terreno, se comenzó a hacer los planos, se hicieron los planos y se comenzó la construcción con un fondo donado por Japón. Se donó más o menos como para cada metro cuadrado que costaba, según la Cámara Peruana de la Construcción en ese momento, era alrededor de $250, $260 por metro cuadrado acabado. Pero gracias a la participación del pueblo de Horacio Ceballos, a sus dirigentes, llegó a gastarse cerca de $90 el metro cuadrado acabado por la participación del pueblo. Y ese ahorro sirvió para hacer otros colegios en otras zonas de todo Lima, zonas pobres. Y ese colegio, que ahora se llama Akira Cato, que tiene más o menos 32 aulas, más o menos debe tener, eso lo dirigió justamente, ¿ya? Y lo terminamos. Pero en el interín ocurrió dos eventos muy trágicos. Uno, que entre las paredes del camino del desvío de Huaycán hacia Horacio Ceballos había paredes, y un sábado, cuando iba a pagar planilla, me emboscaban los terroristas. Y ese día, como salí yo muy temprano, a las 5 de la mañana de la casa, y eran ya las 12 del día, y el chofer, que era un agente de seguridad del Estado, que era el chofer que manejaba el carro, él me pidió que yo ya quería tomar desayuno, pues, me dolía el estómago, y le digo, vamos a tomar un chilcano ahí en Ate, cerca del municipio. Y me dice, no, mejor usted, ingeniero, quédese acá, yo voy a pagar la planilla y me vengo, porque tengo un compromiso a las 2:30, tengo que ser padrino de matrimonio. Ya, perfecto, váyase pues. Y nos quedamos, tomamos ceviche, el chilcanito, y como no venía un cevichito más, ya comimos, y no venía, y era la 1 de la tarde. Pues, y entonces dijimos, el señor nos está mintiendo, nos ha querido mentir, porque no viene, se ha puesto seguro a tomar, porque los fines de semana se le paga la planilla, y a veces se compra su chelita, bueno. Entonces, tomamos nuestro bus, nuestro combi hacia la zona. Primero hacia Huaycán tomamos, pero en el cruce, antes del cruce, vimos una señora vendía su gaseosita, galletita ahí en el suelo, ¿no? En una mesita, y bajamos ahí, le dijimos, señora, ¿qué ha pasado? Porque veíamos alboroto de la gente. Ay, dice, acá en el camino hacia Horacio Ceballos han matado a los ingenieros que están haciendo el colegio. El cuerpo se me paralizó y lógicamente le dije, wow, o sea, ¿y cómo ha sido así? Han salido terroristas de los dos lados, y hay muertos, ahí todos los ingenieros están muertos, y no llega nada a la policía tampoco. Y bueno, y ya pues la camioneta está destrozada. Nosotros pagamos y nos retiramos rapidito, nos regresamos, nos salimos, ¿no? Porque nadie sabía, no me conocía mucho de la gente, ni tampoco las dos personas que me acompañaban, el ingeniero Alberto Sato, uno de ellos. Ya, y de ahí nos fuimos. La carretera central estaba destrozada totalmente. Ustedes recordarán, el año 91, octubre, noviembre, estaba destrozada. Bueno, llegamos a las 3:30 a Palacio de Gobierno. Y el presidente de la República ya sabía de que nos habían matado, porque el reporte fue de que habían matado a todos los integrantes. Yo me iba adelante, siempre, al lado del chofer, y los otros acompañantes atrás. Y en el lado mío habían destrozado todo. Y el reporte que le llegó al presidente fue que habían disparado como 40 balazos. Destrozaron totalmente. Al chofer, lógicamente, le alcanzó, estaba muerto ahí, pero nosotros no estábamos, por ese milagro de Dios, de habernos quedado a comer un chilcanito. Pero eso es una anécdota que después nos llenó más de valentía para seguir apoyando, porque los terroristas no querían que se haga ese colegio que era para los niños. Eso es lo que querían impedir ellos. Pero bueno, al final se terminó. Pero antes de terminar, los terroristas, como no llegaron a matar a mí y a las dos personas que me acompañaban, pero yo como cabeza, fue que lo secuestraron al presidente de La Paja, que era el señor, un joven padre de familia, apellidado Pipa, que su señora madre era dirigente, creo ya en ese momento, una excelente mujer
de trabajo, de lucha, preocupada por su gente, una lideresa nata. ¿Ya? Ya un gran golpe le dieron a la señora y a nosotros también, porque era una persona tan buena, el joven Pipa. Lo secuestraron, lo tuvieron escondido 3, 4 días, después apareció muerto, inclusive, según el reporte, habían cortado la lengua, ¿no? Los terroristas. Eso significó como historia de ese colegio, que gracias a un dirigente que se sacrificó, dio su vida, y los terroristas, como no querían que haga ese colegio, lo secuestraron, lo mataron, y yo me salvé, por suerte de Dios. Fue un milagro. En ese sentido, esa es una anécdota que hay que contarla, porque hay jóvenes que no conocen toda esa historia. Esa zona estaba muy plagada de elementos terroristas que no querían, que querían que el pueblo siga pobre, abandonado, ¿no? Porque ellos creían que era su caldo de cultivo, que les favorecía para sus fines de la toma del poder por las armas, ¿no? Importante anécdota, ¿no? Que, como usted recalca, la juventud esto desconoce, pues. Y ahora, de un tiempo a esta parte, Huaycán tiene va a llegar cerca ya a 1 millón de habitantes. Próximamente ya tienen proyecto hacer distrito. En ese contexto, ingeniero, ¿usted cree que hay mucha labor que realizar en Huaycán? Sí. ¿Y cuál sería una de las principales y fundamentales? En primer lugar, tiene que haber servicios para todos los pobladores y para el crecimiento que viene. Huaycán va a ser un polo de desarrollo muy grande en el cono este. Va a ser muy importante Huaycán, el aporte que dé a todo el cono este y al país, a Lima en particular. Pero eso tiene que pasar por servicios básicos, agua, desagüe, luz, para que tenga la oportunidad. Y el Estado, la titulación de tierras. Miren, vemos que en todo Lima hay, y nos debe preocupar a todos, que hay más de 2 millones de peruanos viviendo en los cerros que no tienen agua y desagüe y compran 1 metro cúbico de agua, lo pagan 20, 25 soles los tanques cisterna que van a abastecer. Y le digo esto porque yo enseño acá en la Universidad Agraria el curso de gestión del agua y les pido uno de los trabajos que le encargo a mis alumnos es que me visiten esas zonas y me saquen los recibos de agua que pagan y que saquen también la información de los pobladores que compran agua en los cerros. Me sale 20, 25 soles el metro cúbico versus la tarifa que pagan los pobladores que tienen agua de Sedapal. En tal sentido, los más pobres pagan 10 veces más, claro. 10 veces más, 8 veces más que la gente normal. Y eso no puede ser. Eso el Estado tiene que destinar plata para que haya agua para todos. Y ese crecimiento tiene que estar previsto en el plan de desarrollo y de inversión del Estado. Por eso en estos últimos años no se ha hecho casi nada de inversiones en ello. Por eso es que lo único que se han dedicado es a perseguir, a hablar de la corrupción, Mire, y les cuento, les jalo verdad ahorita que me recuerdo del colegio. Por haber construido ese colegio y entregado y la inauguración y haberlo hecho de forma transparente, se me metió en un juicio por Apencay, porque por Apencay lo hicimos. Oiga, inclusive lo hizo el señor Toledo, Alejandro Toledo, que tuvieron como 6 años y a otros más años. Yo entregué todas las liquidaciones, todo, han perforado para chequear la calidad del cemento, estaba bien técnicamente, o sea, yo me salí porque no había nada ya, me soltaron. En tal sentido, acá se han dedicado más a perseguir y a hablar y llenar las planillas con consultorías, con mucha gente, pero no hacer obra para la gente que necesita. Entonces, Huaycán se perfila como un gran polo de desarrollo como San Juan de Lurigancho, pero necesita agua, desagüe, luz, pistas, veredas, títulos de propiedad, que se titule. Por eso es que es fundamental que haya ese programa nuevamente, pero que técnicamente, no políticamente. Mire, yo como ministro de Agricultura, en mis 4 años de ministro y 2 años viceministro, que tuve la oportunidad que el presidente Fujimori me dio la oportunidad de hacer, yo entregué cerca de 2.500.000 títulos de propiedad a los campesinos.
Velasco quitó las tierras y entregó las tierras, Belaúnde fraccionó las tierras, pero todos no tenían título. Yo entregué los títulos de propiedad a la gente. ¿Por qué? Para que se sientan seguros, para su esposa o sus hijos tengan la seguridad y no haya los conflictos. Acá, ojalá que el próximo gobierno entre a la titulación, pero masiva, de los pueblos emergentes. No haya ninguno que no tenga su título, ahí en el campo también, para evitar conflictos y dar más seguridad y estabilidad, que lo que invierten en su casita va a quedar para sus hijos. Eso es lo que falta. Qué bien. Señor, para terminar, quiero hacer una pregunta ya muy particular. En estas próximas elecciones van a votar más de casi cerca 7 millones de jóvenes. Y algunos expertos dicen que el dinero no soluciona la pobreza, sino ahí es un tema de educación. ¿Cuál sería tu aporte finalmente? Mire, la riqueza, el dinero se requiere. ¿Para qué? Para atender la educación, porque sin dinero no se tiene. Si no hay buenas escuelas, si no hay agua y desagüe en los colegios, si no están bien equipados los colegios, hoy día me da pena como docente universitario que soy. Yo tenía ya el año 90 digitalizado todas mis clases aquí en la universidad. Hay que proyectarse como docente. Yo soy doctor en ingeniería, pero docente de más de 45 años. En tal sentido, hoy día ha evolucionado muchísimo. Estamos ya en la etapa de la era de la inteligencia artificial y hay muchas zonas de muchos niños que no tienen ni siquiera la idea de qué es. Y eso se va a lograr ¿cómo? Con dinero. Tiene que destinarse el dinero para la infraestructura, para el equipamiento, para que los docentes debería haber ya con una computadora o con una tablet, todo preparado ya, todititas las clases del año de matemática, de física, química, de lenguaje, todas las clases preparadas ahí para que sea una ayuda fundamental para el maestro y uniformicemos el nivel de clase para los más pobres y para toda la clase. Eso es fundamental. Sin educación no puede avanzarse. La educación, los valores y la participación de los padres de familia que se preocupen de sus hijos, que no sea tomado por algunos padres irresponsables, porque habemos padres irresponsables que tomamos que el colegio o la escuela o el nido es el lugar, el refugio para que se vayan los muchachos y no fastidien, entre comillas, en su casa. Los padres irresponsables es así. El padre tiene que estar en la casa educándose, porque ahí se forma el 60-70% de la formación del niño se da en la casa, el resto se da en la escuela, en el colegio, ¿no? En las universidades más se llama conocimientos, pero los valores fundamentales es en la casa y en los niveles iniciales, y para eso se requiere buena infraestructura. Eso acá en Lima, en el interior del país, hay casos, conozco toda la zona de sierra, selva y la costa, de que en una aula hay 3 niveles de educación, y un profesor un ratito se va a un nivel, otro ratito a otro. Oiga, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque también se han poblado de profesores en las capitales por favoritismo y todo eso. Tiene que haber una reestructuración en ese sentido. Tiene que haber un cambio diametral. Acá estamos en la era de la inteligencia artificial y tenemos que aprovecharlo, porque si no va a haber Y hay ahora carros que se manejan sin chofer. Hay operaciones del corazón que ya no lo hacen los doctores, lo hacen robots. Operaciones del hígado, de todo el estómago, ya lo hacen robots, ya los médicos están ahí mirando nomás que lo hagan bien. Si no llega a esos conocimientos y esa base para darles a nuestros hijos, a nuestros niños, ¿qué estamos construyendo? En tal sentido, yo llamo y le digo, jóvenes, reflexionemos, niños, reflexionemos. No caigamos en el facilismo. Respeten a sus padres, respeten a los mayores. Toda la violencia que se ocurre, eso va a pasar. ¿Por qué? Se necesita un gobierno comprometido. ¿Para qué? Para que acabe con este problema. Así como se acabó con el terrorismo, tiene que haber un presidente decidido a acabar esto. No puede ser. Acá nos dejamos de lado que los derechos humanos, esos caviares y la gente que para abogando a ellos, porque viven de eso.
Ellos ganan miles de dólares defendiendo a asesinos, a violadores, a terroristas, a estos sicarios. Eso viven de ello. Y acá no podemos. Eso se va a arreglar. Una autoridad necesitamos que venga y ponga orden las cosas como el año 90. El año 92 se acabó con el terrorismo. Lógicamente después esos que viven con la plata que vienen por los derechos humanos van a patalear y van a querer meter preso al que haga eso. Se les acaba el negocio. Pues. Por eso, jóvenes, el Perú es grande. Tenemos muchísimos recursos, mal administrados. Hay violencia porque hay desigualdad, hay pobreza, porque hay malos gobernantes, que muchos se venden, reciben plata para campañas electorales y después tienen que pagar factura. Hablan muy bonito, pero después destrozan el país. Miren Bolivia, ¿qué decía la señora Verónica Mendoza y otros? Decían, miren, Perú debe aprender del hermano Evo Morales, miren cómo tienen gas, tienen urea, y ahora ¿cómo están? No tienen ni gas, ni urea, ni carne para comer, y nos echan la culpa ahora a los peruanos. En sentido, esos modelos no funcionaron ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Rusia, ni en China, y no va a funcionar peor en Bolivia, y ni acá peor, pues. Lo que hay que hacer es educar a nuestros niños, educar a nuestros jóvenes, que despierten, que tenemos potencial, tenemos recursos, podemos ser un país muy bueno y con una justicia social que es básico, y los servicios básicos, todos tenemos derecho a tener agua, desagüe, un buen colegio, una buena escuela, una buena universidad para todos, y evitar también que las universidades se conviertan en nidos del mal, como es una universidad que todavía lleva el nombre de católica, que difunden el mal, el terror. Eso sí, tengo que ser muy enfático en decirlo, ¿no? Hermanos, y solidaridad con todos los hermanos de Huaycán, un abrazo fraterno por estos 41 años de existencia, a los hermanos de Horacio Ceballos también, a sus dirigentes. Gracias a ellos y a los sucesivos dirigentes han construido ese gran futuro para esos jóvenes y para todas esas familias. Muchas gracias, ingeniero Arturo Vázquez, por compartir tu entrevista con Hagas de Justicia y TV. Buenos días.